Nuevamente, buenos días a cada uno. Resulta que en el pasado la sociedad adoptaba algunas prácticas muy extrañas y exóticas, tanto que rayaban en lo macabro. Estoy hablando de cierta práctica que surgió en la Edad Media, donde se hizo costumbre adquirir como un elemento decorativo un objeto ciertamente espeluznante. Se trataba de un cráneo humano y ubicarlo en un lugar donde fuera fácil notar. Esa costumbre se hizo muy popular, tanto y posiblemente que el comercio de calaveras humanas se proyectaba como un muy buen emprendimiento en aquella época. Pero más allá de lo escandaloso que eso nos suene y nos parezca, esa costumbre, ¿sabe una cosa, hermano y amigo? Tenía una razón de ser. Quienes adquirían un cráneo humano lo ubicaban en un escritorio o en la habitación, de tal manera que si se sentaban en el escritorio o entraban a su habitación, tuvieran así la necesidad de hacer un alto para meditar, pensar en la muerte y saber y evaluar si estaban listos para morir y partir de esta tierra a cualquier momento. No lo estoy invitando a que compre cráneos humanos, por supuesto. Pero como dijo cierto pastor del pasado, hoy, hermano y amigo, vengo como un hombre moribundo a predicar a personas moribundas. Y esto se dice en relación a la realidad de la muerte, que poco a poco avanza hasta alcanzarnos a todos, y la necesidad de que todo ser humano sea consciente de estar viviendo en esta tierra como un peregrino, preparándose realmente para partir a cualquier momento de este mundo. Hoy nuestro texto, según el estudio que venimos haciendo y la meditación expositiva del libro del Génesis, nos corresponde el capítulo 25 que leíamos hace un rato públicamente. Y nos presenta esta porción, la hora de partida de un hombre que atendió toda su vida, o gran parte de su vida, mejor, la voz de Dios, y encontró la manera de llevar una vida que le aseguraba estar bien preparado para morir. De él aprendemos que quienes aprenden a vivir bien son los que se preparan para morir bien. Y ese es el nombre que quiero darle a mi meditación esta mañana. Vivir bien para morir bien. Veremos cómo Abraham llega al final de sus días como un hombre que confió en las promesas de Dios y aprendió así a vivir y a morir en consecuencia con su fe. Aprendió a vivir, a llevar esta vida y también a enfrentar la muerte de una forma consecuente con su fe. Abraham aprendió entonces a vivir bien y a morir bien.
Y veremos en primer lugar que debemos vivir con la mirada puesta en las promesas de Dios. Y lo segundo que meditaremos es que debemos morir llenos de fe en las promesas de Dios. Vamos a avanzar y abordar el primer punto, la primera parte. Vivamos con la mirada puesta en las promesas. Vivamos con la mirada puesta en las promesas. Nuestro pasaje de hoy nos registra, como dije, la muerte de Abraham y nos da un muy breve recuento de los últimos años de su vida. Pero cuando recordamos toda la biografía de este personaje, encontramos que es la historia de un hombre común y corriente. Es un hombre de carne y hueso como usted, querido hermano, hermana, amigo, amiga. Un hombre común y corriente, pero que fue llamado por Dios para ser parte de su pueblo escogido y participar de un gran plan que el Creador diseñó para mostrar la gloria de su gracia en toda la tierra, trayendo salvación a hombres y mujeres pecadores que justamente solo merecíamos el castigo y la condenación eterna de nuestras almas. Hoy quisiera animarle a que meditemos juntos en la vida y muerte de Abraham. Que captemos que Dios nos está invitando a seguir su ejemplo. Sí, querido joven, sí, usted, señor, señora, usted que aún no cree, Dios quiere invitarle a través del testimonio de Abraham a que lo imite, a que siga sus pasos, creyendo como lo hizo Abraham. Y también Dios hoy quiere hablarnos a nosotros, los creyentes, a usted y a mí, queridos hermanos, nos invita a seguir el ejemplo de Abraham, aprender a vivir bien para morir bien, como él lo hizo. Así que lo primero que quisiera remarcar aquí es: confiemos hasta el último día en las promesas de Dios. Confiemos hasta el último día en las promesas de Dios. Hemos venido siguiendo las pisadas de Abraham, ¿lo recuerda? Él fue llamado, Dios le entregó una gran promesa. Recibiría una herencia, sería padre de una generación de donde vendría el descendiente de la mujer, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora este hombre llega a su adultez. Y quizás usted y yo pensaríamos, bueno, ya hemos visto que llegó a ser un anciano, que dice el Nuevo Testamento que su cuerpo estaba ya casi como muerto, pero que providencialmente, sobrenaturalmente, pudo engendrar un hijo, el hijo en el cual le sería llamada descendencia, Isaac, y que ya incluso había sepultado a su esposa. Así que este hombre ya había hecho lo que tenía que hacer. Pudiésemos pensar que ahí terminó todo para Abraham. A esta altura de nuestro texto, Abraham está en su cumpleaños 140. Es un adulto mayor. Pero era un adulto mayor que aún seguía esperando con fe en Dios que se cumplieran las promesas que Él le había dado. Y actúa en consecuencia. Capítulo 25, versículo 1, nuevamente.
Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Y alguno dirá, en consecuencia con lo anterior, y este hombre tan anciano, y ahora le dio por casarse. Después que murió su esposa Sara, Abraham no dio por terminado todo. Seguía andando en la fe, insisto, esperando que Dios siguiera adelantando sus planes, cumpliendo su promesa y que lo incluyera a él en ese propósito. Y le invito a devolvernos un poco en el libro del Génesis y recordar el capítulo 17, versículo 4 al 6. Mírelo conmigo, por favor. Génesis 17, 4 al 6. Le dice Dios a Abraham: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Bueno, pues Setura le dio 6 hijos. Y ellos tuvieron nietos. Y se consolidaron como familias. Y luego se consolidaron como pueblos. Y hubo príncipes entre ellos. Y así sucedió con Ismael. Y así se estaba cumpliendo esta promesa del capítulo 17. Así que Abraham se mantuvo siempre hasta el último momento dispuesto a ser útil instrumento de Dios. Abraham no tenía en mente salir de circulación, ¿sabe? Él no tenía en mente pensionarse. Ya hice lo que tenía que hacer, entonces me voy a mi buen retiro. No. Él estaba esperando aún que Dios operara. Aún podía Abraham dar también testimonio de la gracia de Dios, de la promesa de una descendencia de donde vendría aquel en quien serían benditas todas las naciones y familias de la tierra. Y él sigue dispuesto a actuar consecuente con su fe. Mire conmigo Génesis 18, versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, ojo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aún tenía mucho que testificar Abraham de las promesas, de la gracia de Dios a sus hijos, a muchos, entre ellos los hijos que iba a tener a través de Setura. Notemos aquí algo misterioso, por decirlo de alguna manera. Algo que nos deja un principio para atesorar. Como creyentes, usted y yo no conocemos los designios divinos. Y aunque estos 6 hijos no estaban destinados a ser del linaje de la simiente escogida, aún así, a Abraham se le concedió concebir más hijos por la fe. Hermano, amigo, en la vejez no acaba todo. Podemos esperar ver mucho más cómo opera en nosotros sus promesas. Abraham creyó a Dios, dice la Escritura,
lo reitera y en el Nuevo Testamento lo remarca. Y dice que él no fue débil en la fe, no consideró su propio cuerpo como si estuviera ya muerto y no tenía nada más que hacer. Y lo segundo a considerar en este primer punto es: no dejemos de cooperar para el reino hasta el último día. Así lo hizo Abraham. Él no se pensionó, por decirlo coloquialmente. Así nosotros no dejemos de cooperar para el reino hasta el último día. Abraham se casa más o menos con Cetura teniendo 140 años, les decía. Y pudo estar con ella 35 años más. 35 años más de vida Dios le concedió a su siervo. Y como dije, muchos hijos, nietos, tanto de Cetura como por el lado de Ismael, ¿recuerda? Y nunca Abraham perdió de vista las promesas, la manera como Dios adelantaría su plan para tener ese pueblo que heredaría la tierra. Por eso nunca desvió ningún recurso para otra causa diferente que la causa de Dios y su plan en Isaac, versículo 5 y versículo 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía. ¿A quién? A Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. El punto aquí, hermano y amigo, es que Abraham, viviendo con su mirada puesta en la fe y en las promesas, él hizo provisión necesaria para sus otros hijos que no eran de la simiente escogida, pero dio todo lo mejor solo a uno. ¿A quién? A Isaac. Dios le dio muchos hijos a Abraham, porque su descendencia se multiplicaría sobre la tierra, pero Dios había escogido una descendencia, y para esa descendencia Abraham, por la fe, decidió proveer, aportar lo mejor, y por eso dio cuanto tenía a Isaac. ¿Para qué invertir en la otra descendencia lo mejor? Una descendencia que heredaría solo lo temporal, una descendencia que solo heredaría una tierra que pasaría y se destruiría con el tiempo. Mejor invirtió Abraham y dio cuanto tenía para su hijo, la simiente de donde vendría una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para el día venidero. ¿Sabe usted de eso? ¿Sigue usted las pisadas de Abraham, viviendo por la fe en las promesas, invirtiendo también en lo que perdura? Dando lo mejor para lo que perdura. Eso es invertir en el reino y hacer tesoros en el cielo. Eso fue lo que hizo Abraham por la fe. Vivir teniendo puesta la mirada en las promesas. Así vivió Abraham en la tierra prometida como extranjero y peregrino. Abraham no se dedicó a atesorar para sí, sino a atesorar para el reino, para darlo al plan de Dios en cabeza de su hijo Isaac. ¿Sabe qué posesiones tuvo finalmente Abraham? ¿Sabe cuál fue el único bien que tuvo Abraham? El único bien que tuvo Abraham sobre esta tierra
fue su tumba. La cueva de Macpela, ¿recuerda? Que compró como heredad. Eso fue la única posesión que él estaba interesado, si me permite decirlo así. ¿Es también su interés? ¿O usted está pensando en viajes al extranjero, en atravesar el Mediterráneo en un yate? Usted me entiende, ¿cierto? No, con la tumba es suficiente. Somos peregrinos, ¿o no? Así vivía Abraham. En eso invirtió. Invirtió fue en el reino. En su hijo que seguía adelante con el plan de Dios según la promesa. Ahora, ¿usted ha pensado en su iglesia local? ¿En dar todo para su iglesia local? Porque usted y yo pasamos y la iglesia del Señor seguirá. Entonces, ¿invertimos en lo temporal o invertimos en el plan de Dios para que siga avanzando? Abraham cuidó primero de Isaac y luego de sus otros hijos. Proveer para la iglesia es su prioridad. Atesorar para la iglesia es su prioridad. Proveemos para el reino a través de la iglesia. Cooperamos con lo mejor de nuestros bienes para ayudar a la extensión y crecimiento del reino a través de su iglesia local. Aportamos a la causa idóneamente como la esposa fiel para que el esposo, Cristo, establezca y amplíe su reino sobre la tierra después de que nosotros pasemos de este mundo. Uy, no, pastor, ahí sí me la puso de para arriba. Pero eso es lo que aprendemos de Abraham. Eso es aprender a vivir bien. ¿Para qué? Para morir bien. Abraham invirtió en el reino para hacer tesoros en el cielo. Eso es vivir teniendo puesta la mirada en las promesas. Por eso dejó todo para su hijo Isaac, a través de quien vendría el adelanto del reino y el cumplimiento de la promesa. Vivir así como Abraham es vivir bien, como extranjero y peregrino. Así se preparó para morir bien, y eso nos lleva a nuestro segundo tema, nuestra segunda y última parte. Muramos llenos de fe en las promesas. Abraham pudo llevar una vida que le valió ser calificado o clasificado, si quiere, como el padre de la fe. ¿Sí lo recuerda? Sin embargo, Dios, quien lo llamó, fue quien le dio el don de la fe salvífica. Y Dios fue quien lo sostuvo cuando su fe se encontró en medio de muchas vacilaciones y naufragios en profunda incredulidad. Dios lo sostuvo, porque nuestro Dios es el Dios de la fe. Él es el que nos da el don de la fe. Solo la fidelidad del Dios de la gracia y la fe hizo posible que Abraham finalmente estuviera preparado para morir bien. Bueno, y ya vimos un panorama de cómo es vivir bien, pero ¿cómo es morir bien? ¿Cómo es morir bien? Esa es la pregunta, ¿no le parece? Versículo 7, versículo 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años.
y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Le adelanto, el versículo 8 es la respuesta a qué es morir bien. Así que lo primero a considerar es, aprendamos cómo morir llenos. Aprendamos cómo morir llenos. Nuestro texto dice que Abraham muere, si leyó conmigo, muere en buena vejez, y eso quizás está remarcando y está señalando hacia cierto bienestar físico y emocional. Pero lo más importante, lo más sorprendente, lo más significativo es que diga que murió lleno. ¿Sí lo ve ahí? ¿Lo ve, hermano, amigo? Dice, Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno. ¿Sí? Dice. Bueno, lleno. Por favor, présteme un poco de atención. Aquí debemos hacer una precisión respecto a la traducción o versión que tenemos en nuestras manos. La versión Reina Valera. Esa versión, como muchas otras, añade, pero el original no lo tiene, añade días. Pero el original solamente dice que Abraham murió lleno. Si usted mira su Biblia de las Américas, va a notar que ahí está de días en cursiva, diciéndonos que esto no está en el texto original. Y así otras versiones. Así que el texto original dice solo que Abraham murió lleno. Los traductores añadieron de días buscando darle sentido a la frase. Pero debemos ir a lo que quiso decir el Señor, lo que Él quiso que quedara escrito y registrado. Si no es lleno de días, ahora sabemos que también no es lleno de días porque sería más o menos como repetir lo que ya se dijo antes, ¿no? Que murió en buena vejez anciano. Sobraría decir y lleno de días. Entonces, lleno de días no es. ¿Lleno de qué? Considero que la llenura nos puede estar dando legítimamente una idea clara. Piense usted en llenura. Estar lleno nos da la idea de plenitud, de satisfacción. Y podemos inferir que a la luz de un recuento breve que se está haciendo de los últimos días de Abraham y la muerte de este héroe de la fe, no es insensato ni imprudente verlo entonces como la manera de expresar que este héroe de la fe murió lleno de fe en las promesas. Lleno de fe. Recuerde, la fe no es un fruto del esfuerzo humano. Esta fe salvífica es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Es un don de Dios. Viene de Dios esa fe. Y esa fue la fe que saturó la vida de su siervo Abraham. Porque Abraham mantuvo la fe en las promesas siempre en vista. Esto tiene un mayor sustento si lo comparamos con lo que interpreta y revela el mismo Espíritu Santo acerca de la muerte de Abraham en el Nuevo Testamento.
Lo invito a que mire Hebreos 11 conmigo, por favor, sin perder su página de Génesis capítulo 25. Vamos juntos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, ¿lo tiene? Versículo 8 al 10 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pasemos al verso 13 aquí mismo. Ojo, aquí está el punto de lo que nos habla Génesis 25. Conforme a la fe murieron estos. Aquí está la muerte de Abraham. ¿Cómo murió? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hasta aquí la lectura. Nota por qué es legítimo concluir y pensar que Abraham murió lleno de fe y esperanza. Ahí dice, así murieron, déjenmelo repetir, verso 13 de Hebreos, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es morir lleno de fe. Como extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero con total certidumbre de poseer una herencia en los cielos. ¿Sí lo notó? Una ciudad que tiene buen fundamento, cuyo arquitecto de esa ciudad es Dios. Una ciudad sobre la roca, no sobre la arena. Una ciudad con buen fundamento. Y esa roca que sostiene esa ciudad es Cristo. Es una ciudad celestial. Abraham murió lleno de fe en la promesa, lleno de fe en la simiente prometida. Murió lleno de fe en el hijo que Dios levantaría de entre los muertos, como levantó a su hijo Isaac, que ya era considerado hombre muerto cuando Abraham lo llevó con la leña al monte para sacrificarlo, pero Dios se lo devolvió vivo y por eso Abraham murió lleno de fe en aquel en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, y lleno de fe que recibiría un nuevo cielo y una nueva tierra para morir, para morar con Dios por los siglos de los siglos. Eso es morir bien, ¿sabía? Eso es reírse, présteme atención, reírse el día de su muerte, en el segundo antes que usted exhale su último aliento.
¿Usted está preparado para morir bien? Ya sabe que es morir bien, ¿o no? Pero vivimos en consecuencia, vivimos bien para poder vivir bien. Ahí está el punto. ¿Está usted preparándose como Abraham para morir lleno de fe en las promesas en Cristo? Y no me diga livianamente que sí. Porque yo le puedo comprobar que usted aún no vive como extranjero y peregrino en esta tierra como vivió Abraham. Porque aún no andamos en la obediencia de la fe como Abraham obedeció, que hasta sacrificó su hijo porque le dio prioridad al plan de Dios. Porque tenía a Dios como su verdadero Dios y ni siquiera su hijo Isaac era su ídolo, ni su esposa estuvo dispuesto a sacrificar y enterrarle un cuchillo a su hijo. Y eso ya lo estudiamos, ¿recuerda? Así vivimos nosotros, así vive usted. ¿Está preparándose como Abraham para morir lleno de fe en las promesas en Cristo? ¿Ha vivido consecuente con la fe en esas promesas? Déjeme insistir, como peregrino y forastero en esta tierra, invirtiendo en el reino y haciendo tesoros en el cielo, a donde se dirige por la fe como un peregrino. Porque si no hacemos tesoros en el cielo, invertimos mucho para hacer tesoros en el cielo, pues porque todavía no tengo la esperanza de que voy para allá, ¿no es cierto? Se encuentra listo, lleno de esa fe para recibir el llamado de Dios a cualquier momento. Sí, si le dijera, si Dios le llama esta noche, ¿está usted listo como Abraham para morir bien? Resulta que una mañana estaba tomándose su tinto Martín Lutero. No es una publicidad de Nescafé. Y llegó un amigo y le preguntó y le dijo, hermano Martín, ¿qué harías si supieras que vas a morir esta noche? ¿Y sabe Martín qué le contestó? Le dijo, no, pues sembrar un manzano. Eso es lo que tenía planeado hacer hoy. Y el amigo le dijo, ¿qué has dicho? ¿No te parece solemne? ¿Esta noche vas a morir? Y el hermano Martín insistió, sí, es solemne y por eso voy a hacer lo que iba a hacer, voy a sembrar un manzano. ¿Y sabe qué estaba diciendo Martín Lutero? Que él estaba listo a partir de partir a cualquier momento, que él no necesitaba hacer nada raro y extraordinario de lo que haría en un día común y corriente, porque estaba perfectamente listo para partir. Estaba listo para morir bien. ¿Está usted listo? Nuestra conciencia nos dice que sí nos gustaría hacer muchas cosas,
para asegurarnos de que vamos a morir bien. ¿Cierto que sí? ¿O es impresión mía? Y eso es porque todavía no estamos listos. Porque no hemos vivido bien para morir bien. Aprendamos a morir llenos de fe en las promesas. Porque morir bien, hermano y amigo, es también morir con la certeza de que vamos a ser unidos a nuestro pueblo. Y eso es lo segundo aquí a remarcar. Versículo 8. Vuelva por favor a Génesis. Génesis 25, 8. Dice al final, y fue unido, ¿a dónde? A su pueblo. Leo todo el verso. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno, y fue unido a su pueblo. Aprendamos a morir con la seguridad de que seremos unidos a nuestro pueblo. Amigo, hermano, ¿ha pensado a dónde irá su alma esta noche si muere? ¿Ha pensado dónde irá su alma después de la muerte? ¿Con quién irá a reunirse su alma? ¿Ha pensado usted eso? De Abraham se dice, claro, porque él murió lleno de fe, dice que fue unido a su pueblo. Él sabía su alma a dónde iba y con quién se reuniría. Sería unido a su pueblo. ¿A qué pueblo? A los antepasados de Abraham, de Mesopotamia, de donde él venía y donde era originario su padre. Sí, a esos. No, Hebreos dice que si fuera para eso, él podía haber vuelto hace rato. Pero no, no es eso de lo que está hablando la Escritura. Esta expresión, unido a su pueblo, es muy significativa. Nos dice muchas cosas conforme a la armonía de la Escritura. Primero, que hay esperanza después de la muerte. Nos está diciendo esta frase: seremos unidos a un pueblo. Significa que nuestra alma es inmortal, que hay vida después de la muerte, que hay esperanza después de la muerte. No es el fin la muerte, el alma es inmortal y sigue su curso, sigue un destino, se unirá a un pueblo. Y lo segundo aquí que nos está diciendo sobre Abraham, de ser unido a su pueblo, es que si no nos señala a sus parientes sanguíneos, está apuntando a que se reunirá con otra clase de pueblo o familia, con los que son de la fe en las mismas promesas. Él se unirá a su pueblo, al pueblo escogido por Dios, al pueblo de la promesa, al pueblo que ha confiado en el plan salvador de Dios, esperando el descendiente de la mujer, en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Él será unido a todos ellos. Y así también los que no son hijos de la promesa se reunirán con los suyos. Versículo 17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael. ¿Ismael era hijo de la promesa? No, pero mire cómo dice. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de los que no creyeron en la promesa.
Es solemne esto, ¿no le parece? Dios tiene un pueblo escogido que está reuniendo en esta tierra y que reunirá en el día venidero. Los que son de la fe en la simiente prometida, es decir, los que son de la fe de Jesús, que dice la Escritura, estos son los hijos de Abraham, herederos según la promesa. La Escritura nos habla, hermano y amigo, que habrá una gran reunión final de las almas. Dos grandes grupos, su alma, la mía, se reunirán a uno de esos grupos. Nuestra alma será unida a uno de esos dos grupos. No hay tres grupos, solo hay dos grupos. Los que son de Cristo, los que son de la fe y los que no lo son. Los creyentes se reunirán con los creyentes, con su pueblo. Y los incrédulos también tendrán su reunión, ¿sabe? Ahí dice. Y se reunirán con los hijos de perdición, con el anticristo y el demonio. Los primeros tienen un lugar de reunión, tienen una ciudad donde se reunirán. ¿Cuál es la ciudad, dice Hebreos? La ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y también hay un lugar de reunión para los incrédulos. Para usted, joven, jovencito, amigo, usted que sigue esperando a ver si cree o no cree, si muere hoy, si mañana amanece sin aliento en su boca, usted se va a ir a reunir al otro grupo. Ese grupo tiene su lugar, es el infierno que arde en fuego y azufre, donde su alma se arruina por los siglos de los siglos. Allá irán a parar, a reunirse también con el demonio, con Satanás y sus huestes. Qué bonita reunión esa, ¿no? ¿A cuál reunión prefiere estar usted? Hay que vivir bien. ¿Para qué? Para morir bien. Termino con estas conclusiones. La gracia de Dios permitió a Abraham creer. La fe es importante para Dios. Dios le atribuye fe a Abraham y la fe le es contada por justicia. La fe es absolutamente esencial para tener esperanza de vida eterna. Y la fe es un don de Dios. Y la fe que le dio a Abraham también es la fe que ha de dar a todo aquel que en arrepentimiento abrace a Cristo, al Hijo de la promesa, y se sujete a la voluntad de Dios. Y la segunda conclusión es: alabemos la gracia de Dios. Él es el Dios de la fe, para la vida y para la muerte, para vivir bien en el Dios de la fe y para morir bien en el Dios de la fe. Y Dios declara que Él no se avergüenza de ser Dios de Abraham, porque Abraham creyó, vivió bien y murió lleno de fe. Y recuerde, hay dos ciudades preparadas por Dios, donde se reunirán las almas después de la muerte. Si estás en Cristo, irás a la ciudad celestial. Si estás fuera de Cristo por incredulidad, irás a la ciudad llamada infierno. Cada cual tendrá su ciudad. ¿Cuál es la suya? ¿Estamos listos para morir en paz? ¿Estamos listos para decir con uno de los puritanos del pasado:
Ah, ¿esto es morir? ¿Cómo he temido como a un enemigo a este amigo tan sonriente? Y Matthew Henry dijo, aquel cuya cabeza está en el cielo no debe temer poner sus pies en la tumba. Somos peregrinos, preparándonos para la partida. Hermanos, amigos, vivamos bien para morir bien. Oremos. Padre y Señor bueno, queremos darte gracias por este libro que nos has permitido meditar y estudiar por muchos meses. Por esta verdad maravillosa, llena de desafío, de esperanza, de advertencia. Padre, que tu palabra opere en cada uno poderosamente. Quieras tú salvar a muchos de esa ciudad donde se reunirán las almas incrédulas. Padre, que hoy sea día de salvación. Y a nosotros ayúdanos a perseverar, a corregir el sendero para vivir en consecuencia con nuestra fe como verdaderos peregrinos y forasteros en este mundo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, para poder morir llenos de la fe en tus promesas. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.